Un saludo cordial en el nombre de nuestro querido Salvador Jesús para cada uno de nuestros queridos hermanos y amigos que nos acompañan por este medio, que nos siguen por esta página misionera, Canales de Bendición. En esta oportunidad quiero darles la bienvenida para que juntos compartamos un mensaje de la palabra del Señor. Este mensaje está dirigido a todos los hermanos y amigos de habla hispana. Espero que la gracia del Señor nos asista, la presencia de Dios nos acompañe y el Espíritu del Señor nos ilumine para poder lograr una buena comprensión de su palabra. Nuestro tema de esta oportunidad está titulado 40 días. ¿Por qué? Ese es el título de nuestra reflexión y espero que el Señor sea con cada uno de nosotros. Hoy veremos en la Biblia la importancia del número 40. El número 40 aparece en más de 100 ocasiones en toda la Biblia y en momentos especiales. Por ejemplo, vayamos juntos al libro de Génesis capítulo 7, versículo 4, y allí leemos: porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raeré de la tierra a todo ser viviente. Este fue el anuncio que Dios le hizo a Noé en vista de la maldad que se había proliferado sobre la tierra y cómo el corazón de todos los seres humanos estaba siempre inclinado solamente al mal, al pecado. El Señor dijo: raeré de la tierra a todo ser viviente, exterminaré a todo ser humano que he creado, porque toda carne ha corrompido su camino delante de mí. Y la manera como lo haré, dijo el Señor, es a través de un diluvio. Ese diluvio consistirá en un torrencial aguacero muy fuerte, muy intenso, sin parar, de manera ininterrumpida por 40 días y 40 noches. Esto se cumplió al pie de la letra. En el verso 12 del mismo capítulo leemos: y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Así que como el Señor lo anunció, al pie de la letra se cumplió. Veamos algo más. Ahora nos transportamos al monte Sinaí y allí vamos a ver 40 días de audiencia con Dios. El Señor convocó a Moisés allí, a ese lugar, a ese monte. Y entonces dice la Escritura Sagrada en Éxodo 24, 18: Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. ¿Qué estuvo haciendo Moisés allí en la cumbre del monte? Estuvo en primer lugar atendiendo a la orden de Dios, haciendo la voluntad del Señor. Dios requería de su presencia. El Señor quería comunicarse con su pueblo a través de su siervo Moisés, el profeta que había sido escogido por él mismo. Quería revelar su voluntad, quería que entendieran que ellos debían conocer los principios morales y espirituales de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Eso el Señor le explicó verbalmente a Moisés, se los dictó uno por uno y los escribió Dios mismo con su propio dedo en 2 tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Pero aparte de esto, el Señor hizo algo interesante. Le dio a Moisés todas las instrucciones referentes al santuario que Dios mismo le ordenó a Moisés que debía ser construido en el centro de la congregación de Israel. Él dice allí en el capítulo 25, versículo 8 del mismo libro del Éxodo: y hacerme han un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Ese era el propósito de Dios. Dios quería habitar con su pueblo, Él quería estar con sus hijos, y para ello era necesario que se construyera una tienda de oración, donde la presencia de Dios se manifestara de diversas formas constantemente. Pues bien, así lo hizo Moisés y recibió todas las instrucciones y los detalles, los pormenores para la construcción del santuario que sirvió como símbolo constante de la presencia del Señor. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 9, versos 18 y 25, también leemos que Moisés intercedió en favor de Israel durante 40 días y 40 noches. Esto fue cuando Moisés hubo quebrado al pie del monte las 2 tablas de piedra que había recibido de la mano de Dios. Al ver la idolatría de Israel, al ver cómo sus hermanos se habían corrompido y degradado con el becerro de oro,
Moisés perdió la calma, perdió el dominio propio, el control, y estrelló las tablas de piedra y las quebró, indicando que así el pueblo ya había quebrantado previamente el contenido de esas dos tablas de piedra. Pues bien, eso ocurrió allí después de haber bajado de la cumbre del Sinaí y después de haber estado por 40 días en la presencia de Dios. Dios le pidió que regresara y por 40 días estuvo allí intercediendo otra vez en favor del pueblo de Israel. Es sorprendente esto. Hagamos un poquito de historia con respecto a Moisés. Moisés, sabemos que tenía dos madres, su madre verdadera, la hebrea, Jocabed, y su madre egipcia, la hija del faraón. Al lado de su madre, y me refiero en este caso concretamente, al lado de su madre Jocabed, con quien él estuvo los primeros 12 años, fue donde aprendió y con quien aprendió los principios morales de la ley de Dios, y aquella mujer noble le recalcó y le repitió vez tras vez toda la fantástica historia desde el paraíso hasta ese momento, paso a paso. Ella le tradujo, le compartió esas maravillosas experiencias que ella había aprendido también de sus antepasados. Los transmitió fielmente a su hijo y él los grabó en su mente y en su memoria. En la corte de Egipto, Moisés permaneció durante los restantes 28 años para completar 40 años, es decir, sus primeros 40 años de vida. Cuando él dio muerte al egipcio y tuvo que huir de Egipto, sabemos por la historia sagrada que huyó a Madián. Y al llegar a Madián, él comenzó a trabajar para su suegro Jetro, porque él contrajo matrimonio con Séfora, la hija de Jetro, que era sacerdote de Madián y tenía muchos rebaños. Y Moisés comenzó a trabajar para su suegro y estuvo atendiendo y cuidando los ganados de su suegro por 40 años consecutivos. Cuando el Señor lo llamó desde la zarza ardiendo, allá en el monte Horeb, donde apacentaba los rebaños, el Señor le encargó una solemne y sagrada misión, la misión de ir hasta Egipto y sacar a su pueblo de la tierra y de la condición de la esclavitud. Así que, no de buena gana al comienzo, pero después Dios lo convenció y él estuvo dispuesto a aceptar esa noble misión. Y por 40 años consecutivos, Moisés condujo a Israel a través del desierto, desde Egipto hasta los límites de la tierra de Canaán. Él los condujo prácticamente hasta el río Jordán, y fue allí donde muy cerca del río Jordán, Dios le ordenó que subiera al monte Nebo, porque allí él tenía que morir. Bien, hasta allí entonces él muere a los 120 años. Así que está comprobado en la Biblia que los primeros 40 años los pasó entre su familia en Egipto, educándose los primeros 12 años, los otros 28 en la corte egipcia. Ahí están los primeros 40 años. Los siguientes 40 años apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y los últimos 40 años los pasó conduciendo a Israel a través del desierto. Así que es interesante cómo nos muestran la Biblia muchos incidentes acerca de los 40 años. También en Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 8, leemos una experiencia interesante acerca de Elías, el profeta de fuego, como se le conoce. Cuando él estaba huyendo de la presencia de Jezabel, huyendo de la amenaza de Jezabel mejor, entonces estaba allí en Berseba, estaba muy agotado, muy cansado, muy angustiado, y el Señor lo motivó de una manera especial. Le envió un mensajero con alimento. Un ángel le trajo 2 porciones de comida, y en la segunda vez el ángel le dijo: levántate a comer, porque gran camino te resta. Y la Biblia dice que Elías caminó 40 días hasta llegar al monte de Dios, Horeb. Con esa única comida que le proveyó el ángel, recibió tanta vitalidad y fuerza, se sustentó tanto su cuerpo y su corazón, que tuvo fuerza suficiente para caminar 40 días
hasta llegar al monte de Dios, Horeb. Pues bien, veamos algo interesante ahora. Cuando Isaac, y esto lo leemos en el capítulo 24 y 25 de Génesis, cuando Isaac llegó a la edad de 40 años, Dios providenció para que le llevaran hasta su casa una esposa. Y yo, analizando esta historia fantástica, he descubierto que fue un caso excepcional en el que Dios aparejó providencialmente una esposa para Isaac, y ni siquiera él tuvo que ir a buscarla. Dios se la aparejó al 100% y se la trajo prácticamente hasta su casa, cuando él tenía 40 años de edad. Es lo que leemos en Génesis 25:20. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, y la Biblia nos dice que fue una pareja muy feliz, muy dichosa y muy bendecida por el Señor, aunque obviamente tuvieron sus altibajos, como casi en toda pareja. Tuvieron sus dificultades, que lo único que hacía estas situaciones, como por ejemplo la esterilidad de Rebeca, era que los llevara a buscar a Dios en oración y a consultarlo a menudo y a orar al Señor. También Esaú, cuando contrajo matrimonio con Judith, y lo leemos en Génesis 25:34, también tenía 40 años de edad. Bien, en Deuteronomio capítulo 25 y el verso 3 leemos que los que cometían un exceso, alguna falta grave, y eran castigados, no debían recibir en ningún caso más de 40 azotes en su cuerpo. Para evitar que aquel compatriota sufriera un castigo demasiado duro y se sintiera humillado, según el Antiguo Testamento, la orden de Dios era que si se trataba de un castigo muy fuerte, no podía pasar de 40 azotes. Y por eso, ya en el Nuevo Testamento, en los días de Pablo, leemos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24, él está relatando sus experiencias, los sufrimientos, las tribulaciones, las persecuciones y todo lo que ha sufrido por causa del nombre de Cristo. Y él dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Si hacemos un poquito de matemáticas, él está haciendo cuenta de 195 azotes recibidos en su cuerpo, en tan solo 5 ocasiones. Es sorprendente, porque la orden de Dios decía que no podía pasar de 40 azotes. Cualquier criminal o cualquier culpable o cualquier reo que fuera, y en este caso Pablo fue castigado, según la ley judía, 5 veces, recibiendo 39 azotes en cada oportunidad sobre su cuerpo. Pues bien, en 1 de Samuel capítulo 17, de hecho todo ese capítulo nos viene hablando acerca de los desafíos de Goliat. ¿Quién era Goliat? Sabemos por la historia sagrada que era un hombre natural de Gat, en Filistea. Y era un hombre muy famoso porque era un gigante que inspiraba mucho temor, mucho miedo para los que lo observaban. Por eso el ejército de Saúl estaba muy temeroso, muy asustado. Nadie quería retarlo, nadie quería aceptar el reto de este hombre. Y más bien se sentían replegados y humillados y sentían miedo y deseos de huir, hasta que llegó David. Y entonces escuchó los desafíos de ese hombre, que por 40 días, mañana y tarde, este hombre salía al campamento y desafiaba a los ejércitos de Saúl, humillaba al rey Saúl y desafiaba a los hombres valientes de Israel, y era un oprobio y una vergüenza para todos ellos. Así que Goliat desafió a los israelitas por el espacio de 40 días consecutivos, hasta que llegó David, aquel jovencito, lleno del poder del Espíritu Santo, y lo venció y lo mató. También leemos en Primera de Reyes 2:11 que David reinó 40 años en el mismo tiempo que su antecesor Saúl también. O sea, Saúl reinó en Israel 40 años. David reinó 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y también Salomón, según Primera de Reyes 11:42, reinó en Jerusalén 40 años. No es coincidencia, Dios lo tenía planeado de esa manera.
En Lucas capítulo 2, versículo 22, también leemos que el Señor Jesús fue presentado en el templo cuando tuvo 40 días de edad, porque la ley levítica enseñaba que a los 7 días, a los 8 días para ser exactos, todo niño que abriera matriz, todo varón que abriera matriz, debía ser presentado al Señor en el templo. Y esto ocurría después de que la mujer se había purificado 7 días en el caso de ser varón. Así que a los 40 días Jesús estaba siendo presentado en el templo por el sacerdote. Pero esa presentación no fue tan aceptada por el Señor. Dios tenía un hombre sencillo, que era Simeón, ese hombre que era lleno del Espíritu Santo, muy piadoso, muy temeroso de Dios, muy devoto y entregado a las cosas de Dios. Realmente él fue el que tomó ese niño en sus brazos. Después que el sacerdote se lo entregó a su madre María, él pidió permiso para tomarlo en sus brazos y lo presentó de nuevo. Un caso curioso. A los 40 días ocurrió esto con el Señor Jesús y él hizo la verdadera presentación delante de Dios y enunció algunas profecías. Y para demostrar que sí estaba inspirado por el Señor, dijo: ya mis ojos han visto al Hijo de Dios, han visto al Mesías, han visto al Señor, y ahora mi alma está satisfecha, y ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Señor de la gloria. Y se refería al Señor Jesús, tal como lo mandaba la ley levítica ya en el capítulo 12. Bien, en Jonás capítulo 3, versículo 4, también encontramos que él anunció en toda la ciudad de Nínive, de unos 120,000 habitantes, como dice la Escritura, que al cabo de 40 días Nínive sería destruida. Ese fue el mensaje de Jonás, que al cabo de 40 días Nínive iba a ser destruida por completo. Pero sabemos que las cosas cambiaron porque los caminos de aquella gente, las intenciones, las prácticas de aquella gente, la actitud, la conducta de esta gente cambió, y por lo tanto eso llevó al Señor a cambiar también en su plan de castigarlos y destruirlos. Así que ellos cambiaron para bien, ellos se arrepintieron, y como ellos se arrepintieron y buscaron al Señor y ayunaron 3 días, los niños, los jóvenes, los adultos, todas las personas y aún los animales ayunaron los 3 días sin comer ni beber, Dios miró ese gesto de humillación, de conversión, de arrepentimiento, y les perdonó la vida. Y entonces Jonás, en cierto modo, quedó enojado y frustrado, porque él esperaba que la palabra de Dios se cumpliera inflexiblemente y esa gente fuera castigada. Pero Dios vio el corazón de ellos y el cambio que tuvieron, y por eso a los 40 días no pasó nada, aunque el anuncio de Jonás, había sido que en 40 días Nínive sería destruida, pero no ocurrió. Bien, Mateo capítulo 4 nos habla acerca de los 40 días que el Señor Jesús pasó en el desierto. Por 40 días y 40 noches el Señor Jesús mantuvo un ayuno total, esto es, sin comer y sin beber, porque Él iba a comenzar una obra grandiosa en favor de la humanidad. Iba a ser el mediador, el Cordero de Dios, iba a ser el instrumento de expiación para expiar el pecado del hombre. Iba a tomar nuestro lugar y se iba a sacrificar por nosotros. Así que Él iba a comenzar una obra de ministerio grandiosa en favor de la humanidad. Por eso Él comenzó ayunando 40 días. Después de su bautismo fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Y ahí vemos que Satanás vino a tentarlo y él lo resistió con un escrito está. Después de 40 días dice la Escritura que tuvo hambre. Y Satanás, que no quiere desaprovechar una oportunidad, vino para tentarlo y tratar de llevarlo a desobedecer a Dios y a pecar, para echar a perder el plan de salvación. Sin embargo, Satanás fue el que salió allí derrotado una vez más, y en la cruz del Calvario fue derrotado por completo. En Hechos capítulo 1, versículo 3 leemos: y después de resucitar, el tiempo en el que se apareció a los discípulos fue precisamente por 40 días.
antes que Él regresara al cielo. Por 40 días, eventualmente se estaba manifestando a sus discípulos para consolarlos, para explicarles muchas cosas del plan de salvación, para concientizarlos de la obra que debían realizar, para motivarlos en el trabajo misionero que debían emprender o continuar, y para darles la seguridad de que las profecías se habían cumplido en Él y que de veras era el Mesías anunciado en las profecías del Antiguo Testamento. En Jueces capítulo 13, versículo 1, leemos también acerca de la liberación de Sansón. Israel había servido a los filisteos durante 40 años consecutivos, cuando Dios suscitó a este hombre llamado Sansón. Y entonces Sansón vino a ser el libertador de todo el pueblo de Israel después de 40 años de esclavitud y sometimiento a estos incircuncisos, los filisteos. El número 40 también aparece en las profecías de Ezequiel, concretamente en el capítulo 4, versículo 6 de su libro, cuando el Señor le dice que debe acostarse sobre su lado derecho 40 días para indicar la maldad del pueblo de Israel. Y le dice, cada día tiene la representación de un año, pero tú estarás acostado allí sobre tu lado derecho por 40 días consecutivos. Bien, en Mateo capítulo 17 y el verso 3 leemos el incidente, el escenario de la transfiguración. En ese monte, que la Biblia no le da un nombre específico, pero habla de un monte y es conocido como el monte de la transfiguración. Algunos teólogos suponen que podría ser el monte Tabor, cerca de Judá, pero no hay nada concreto en ello. Pero en este monte ocurrió la transfiguración. El Señor Jesús siempre solía invitar en ocasiones especiales y para incidentes especiales a 3 de sus discípulos, que eran Pedro, Santiago y Juan. Y en esta ocasión los invitó a ellos para subir a esa montaña de la transfiguración. Y antes que se dieran cuenta ellos, resultó Jesús en medio de Moisés y Elías, hablando con ellos. Y Él les había anunciado que algunos de los que estaban allí verían antes de morir el reino de Dios. Y sabemos que ellos vieron en miniatura el reino de Dios. ¿Por qué? Porque allí estaba Jesús, su rey, y estaba también Moisés, representante de los fieles muertos que han resucitado y que vamos a resucitar si es que morimos. Y Elías, como representante de los fieles que han sido trasladados sin ver la muerte y que seremos trasladados sin ver la muerte si Dios así lo dispusiera. Esto lo leemos en el Deseado de todas las gentes, página 390. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida en esta ocasión de la transfiguración. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés como el representante de los santos resucitados y Elías de los que serían trasladados. Así es como encontramos que los 3 hombres que habían ayunado durante 40 días consecutivos, estos 3 hombres están allí. El Hijo de Dios, Moisés, representando a los fieles muertos y resucitados, y Elías representando a los que han sido transportados al cielo sin ver la muerte, y los que serán o seremos transportados al cielo sin ver la muerte. Que el Señor nos dé su gracia, que Dios nos bendiga en gran manera y podamos atesorar estos conocimientos de la palabra de Dios, y nos hemos dado cuenta cómo Dios ha usado en repetidas ocasiones el número 40 para enseñarnos preciosas lecciones que Él quiere que siempre recordemos. Que la gracia del Señor sea con nosotros y con todas nuestras familias, y que podamos sentir hambre y sed, ansias del conocimiento de la palabra de Dios. Es mi deseo, mi ferviente oración, en nombre de Jesús. Amén. No nos olvidemos compartir, no nos olvidemos suscribirnos a este canal, Canales de Bendición. Al hacer esto y compartir estos mensajes que llegan hasta nosotros, usted y yo podremos seguir siendo canales
de bendición. Amén.